Ahora va a intervenir José Antonio Barroso. Me imagino que muchos los conoceréis, bueno, no sé, en Andalucía por lo menos lo conocemos bastante. Ha sido alcalde de Puerto Real pues casi 30 años, ¿no? Sí, sí. Aparte de ser un trabajador de astillero, compañero del Metá, bueno, aparte de estas cosas, pues un activista internacionalista tremendo. Se ha dedicado mucha parte de su trabajo político a la solidaridad con Cuba principalmente, con Venezuela. Ahora está estudiando el tema de Siria, el tema de Corea. Esta mañana le he preguntado la hora y me ha contado todo el tema de Corea, del Mar del Norte, de China, de tal. O sea, es de los que entiende que ser un revolucionario conlleva el apoyo a los procesos emancipatorios de los otros pueblos, no solo el tuyo. Tenemos la suerte de contar con él, de que haya venido de La Habana expresamente para estar con nosotros y desde luego pues un placer verte de nuevo por aquí. Gracias. Muy bien, compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Es un verdadero placer. Es como recuperar un poco esta parte del pasado que tiene sus claroscuros, pero que también sus satisfacciones. Voy a empezar con dos citas para concluir en una definición de lo que llaman conflicto y a lo que me niego. Decía Emiliano Zapata, que pronto va a ser 100 años que lo asesinaron: el que quiera ser águila, que vuele; el que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que luego no grite cuando lo pisen. Emiliano Zapata dice. Max Weber hablaba de la dominación carismática. Cuando Max Weber hablaba de la dominación carismática, se refería a que la dominación no solamente se logra por la supremacía de la fuerza, sino por el control de las mentes y los corazones, del pensamiento y de los sentimientos. Como consecuencia de esto que habla Max Weber, es por lo que a esto que hoy estamos aquí tratando se le llama conflicto. Esto no es un conflicto. Esto es una guerra de saqueo, esto es una guerra de agresión, esta es una determinada manera de expresión de las guerras imperialistas que durante el tiempo en que podemos considerar el imperialismo cegesta han ido modificando su actitud y sus formas. En 1953 Mossadegh es derrocado por los Estados Unidos de América con un golpe de Estado, sencillamente porque Mossadegh en Irán decide considerar público los recursos energéticos de su país. En el año 1954, una tibia reforma agraria de Jacobo Arbenz, que afectó a los suelos ociosos de la United Fruit Company, propició un golpe de Estado cuyas consecuencias criminales aún no han acabado en Guatemala. ¿Saben ustedes quiénes fueron los inspiradores intelectuales? Por John Dulles, a la sazón secretario de Estado con Eisenhower, y Alan Dulles, jefe de la CIA, que casualmente eran los propietarios titulares del despacho de abogados que defendía los intereses empresariales de la United Fruit Company. El resultado de aquello fueron más de 100.000 muertos y una tragedia de la que aún Centroamérica no se ha recuperado. Por tanto, esto no es un conflicto, es una guerra de saqueo, de agresión, que cuenta con la inestimable ayuda de los secuaces vergonzantes, bovinos y genuflexos de los europeos. De la misma manera tengo que decir, porque no soy un gusano que me arrastre, que no creo en eso que se llama en guerra de esta naturaleza en las comisiones de la verdad. No creo sencillamente porque yo no creeré en ninguna comisión de la verdad hasta que no vea como en Nuremberg a los nazis sentados a los norteamericanos en un banquillo acusados. Mientras tanto, no creeré en ninguna de ellas. No creeré en ninguna de ellas. Por tanto, también, y concluyendo,
al hilo de lo que aquí se define como la razón de nuestra presencia, que si el movimiento de solidaridad no es antiimperialista y anticapitalista, no tiene sentido, o al menos no resulta eficaz. Y tendrá más un componente humanista, vaticanista, cristiano, no lo digo en sentido peyorativo. ¿De acuerdo? Pues bien, miren ustedes, el origen de este conflicto aquí ya se ha planteado. Este compañero que está a mi derecha y que he prestado mucha atención a lo que decía, el origen de este conflicto ha incorporado elementos nuevos y uno de ellos me viene a la cabeza como los que resultaron de la decisión entre Sykes y Picot cuando en 1917 las dos grandes potencias de la época, Francia e Inglaterra, empiezan a preguntarse qué va a pasar con la antigua Mesopotamia una vez que sea el agónico Imperio Otomano destruido. Aquella partición se hizo con cartabón y regla y tenía como único objetivo mantener el control hegemónico sobre los recursos. Por cierto, ahora va a ser 100 años de la triunfante Revolución Soviética. Fue el gobierno soviético, el gobierno revolucionario de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, quien denunció semejante tropelía. Fueron ellos. Se cumplen 100 años de la denuncia de los acuerdos de Sykes-Picot por parte del gobierno revolucionario ruso. Bien, tengo la ventaja de tener una visión diferente por no estar tan condicionada mediáticamente como la de, desgraciadamente, la tienen los de esta parte del hemisferio, por vivir donde vivo. Me gustaría, a la vista de algunas de las justificaciones vergonzosas que se han ido produciendo en los medios de comunicación al servicio del imperio, El País, El Mundo, La Razón, la televisión española, los medios de comunicación europeos, al servicio del imperio, connivente con el asesinato masivo del pueblo sirio, El País, El Mundo, la ABC, La Razón, todas las agencias de información, conniventes con la tropelía, que se sepa, se conozca. Tengo, insisto, el placer de vivir en otro lugar. Puede que no tengamos las ventajas que tienen algunos, pero por lo menos, como es la de la alimentación, alimentamos el alma en el lugar en el que vivo con una alternativa información. En el Gramma del pasado día 10 de abril, decía: el uso de esas armas prohibidas, las mismas que ha dicho Francia, Alemania, Italia, los Estados Unidos, España, El País, el ABC, El Mundo, etcétera, el uso de esas armas prohibidas por las convenciones internacionales nunca han sido objeto de condena por Washington, mientras se inculpa a Siria sin comprobación alguna de usar armas químicas en su combate al terrorismo. No obstante, el actual mandatario de Estados Unidos aseguró que no hay duda de que Siria usó armas químicas prohibidas. Evidentemente tiene que tener como libro de cabecera aquella afirmación de George W. Bush y de Aznar y de Blair, la esperanza blanca del laborismo, de la socialdemocracia, cuando decía que aseguraba que había armas de destrucción masiva en Irak. En ese contexto, y aquí está otra de las claves, luego daré la otra, aunque por repetida puede que les canse, del llamado conflicto. Me saqué este papelito que he venido desde La Habana a pisar, son 9.000 kilómetros. Son 9.000 kilómetros. Son 9.000 kilómetros para acá y 9.000 kilómetros para allá. Dice, en ese contexto no puede obviarse que Trump actúa como instrumento de la maquinaria de guerra. Como instrumento de la maquinaria de guerra, de intereses económicos y políticos y de un poderoso sistema
mediático a su servicio. Más del 80% de las agencias de noticias del mundo están controladas por el capital norteamericano. También el país, también el mundo. Bien, el complejo militar necesita guerras para que el dinero fluya y el dólar siga como la moneda patrón en el escenario internacional. Esta vez, cuando nuevamente las Naciones Unidas fue ignorada por Washington, en Europa, Francia, Reino Unido, Alemania, España, con la connivencia culposa de la meliflua forma de entender la política y lo que llama es conflicto de algunos grupos políticos, PSOE, PP, algunos nacionalistas y algunos otros que no acaban de dejar atrás algunas de sus pasadas veleidades comunistas, como si eso le inculpase ante la historia, ¿verdad? Y los gobiernos de otros países de la OTAN se apresuraron a manifestar su apoyo al ataque armado contra Siria. Se ha actuado contra la República Árabe Siria sin que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, organismo internacional mandatado para velar por el cumplimiento de la Convención sobre Armas Químicas, haya realizado una investigación imparcial. ¿Para qué sirve la ONU si no se la requiere ni admite, ni se acepta ni tan siquiera pronunciamiento alguno? ¿Para qué sirve la OPAC? ¿Por qué España, en vez de atender a ese requerimiento, a esa exigencia con el compromiso que tiene histórico con el pueblo árabe, no invoca la conveniencia de invocar a la OPAC en vez de rendir pleitesía plena a un imbécil como el trompo que decide sobre la vida de centenares de miles de personas? España no es admisible, por tanto, señor Rajoy, la asignación de responsabilidades hasta tanto en cuanto no se cuente con un pronunciamiento de la OPAC. Pues bien, la segunda cuestión, aparte del complejo militar industrial, es el interés energético. Con independencia de todo lo dicho aquí, Siria tiene un carácter geoestratégico, geográficamente hablando, de una naturaleza extraordinaria. Los corredores energéticos con destino al sur de Europa, a la Europa mediterránea, pasan indefectiblemente por Siria. Cuando los sirios deciden, junto con los iraníes y los rusos, llegar a un acuerdo para pasar por ahí el gas que va a llegar a Europa, los cataríes, inducidos por los norteamericanos, plantean la cuestión alternativa. Para eso sobra Bashar al-Assad y sobre todo sobra el gobierno, sobra la patria, sobra el ejército sirio y en definitiva se fuerza la desarticulación territorial, etnográfica y cultural. Dado las circunstancias, la pregunta es cui prodest, como decían y dicen los abogados, ese latinazgo, para encontrar las razones de cualquier hecho delictuoso. Cui prodest, ¿a quién interesa? Interesa a quienes pretenden, como anteriormente se dijo aquí, controlar, como lo dijo el compañero Fran Pérez, camarada, los recursos energéticos de los pueblos en vía de desarrollo o del tercer mundo. Yo me pregunto a renglón seguido, como decía el camarada Lenin, ¿qué hacer en estas circunstancias? ¿Qué tiene que hacer el movimiento de solidaridad con Siria y en general con el mundo que está sometido a los dictados y exigencias de las nuevas guerras imperialistas? ¿Qué hacer? Lo primero, tener en cuenta de que en este momento tienen la hegemonía ideológica de la que hablaba Gramsci. Tienen además el dominio carismático. No se trata de salir a la calle y decir no a la guerra, lo dijimos contra Siria. ¿Qué se consiguió? Yo les voy a decir lo que se consiguió en nuestro país, que cambiara de gobierno. Se fue realmente el resultado más plausible que hubo después de aquella movilización. Salir el gobierno de Aznar y entrar el de Zapatero. Díganme qué otro efecto. Los yanquis siguieron en Irak. Los yanquis no han terminado todavía de destruir Irak.
los yanquis tienen el control energético de Irak. ¿Cuál fue el resultado? Cambiar el gobierno. Ese fue todo el resultado. ¿Qué efecto tuvo sobre el pueblo iraquí y sobre la capitalización ideológica del pueblo español? Ninguno. No tuvo ningún efecto, o muy poco, o muy poco. Por tanto, ¿qué hacer? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor hispano-sirio. Lo escuché con mucha atención y con mucho interés. Ha venido a poner, decía él, más en crisis, digo yo, aún las razones del conflicto y lo deleznable de la condición de la alianza anti-siria. Ha dado tal cantidad de elementos y decía bien que las instituciones se tenían que movilizar. Bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Dónde están los centros de poder a los que mandar los mensajes? ¿Dónde está la toma de decisiones? ¿Dónde los núcleos decisorios? ¿Dónde que se puedan conmover ante nuestra exigencia? ¿Quiénes son? ¿Qué cara tienen? ¿Son apátridas? ¿No son apátridas? ¿Tienen nombre y apellido? ¿Tienen familia o solo intereses? Yo me atrevería a plantearle una cosa que ustedes que consideren una estupidez. Les voy a contar una simple estrategia que seguimos en Cuba y en algunos lugares del mundo. Termino ya. El movimiento de liberación de los 5 antiterroristas cubanos que estuvieron en la cárcel en los Estados Unidos. Al final, como dijo Fidel, volverán y volvieron. Había un compañero que está trabajando en Miami, que forma parte del movimiento Antonio Maceo, y decía, el norteamericano de a pie tiene consciente o inconscientemente una gran influencia en el comportamiento de sus dirigentes. Hay que bombardearlos, esa fue la palabra que utilizó. Bombardeemos a los Estados Unidos, y bombardeándole, diciéndole que no estamos de acuerdo con su sistema judicial, que no consideramos que sean la mejor democracia del mundo, que su forma de entender la vida es una puta mierda, que no estamos de acuerdo con la forma en que organizan ni la economía, ni la cultura, ni la ciencia, ni el desarrollo. Digámosle que están descalificados ante la historia. Bombardeemos esa forma de entender la vida que ellos tienen. Desproveamos no de las garras, de las influencias de lo que dice Max Weber, de la dominación carismática y de la hegemonía ideológica de la que habla Antonio Gramsci, porque ese es el conflicto. Movilicemos desde aquí, desde todos los puntos del mundo, a nuestros gobiernos sobre todo, pero también, como no, al pueblo norteamericano. Hagámosles ver que con su culposa connivencia están creándose generando la inquina general de los pueblos del mundo por la forma en que entiende la vida. Termino ya y digo, parafraseando a José Martí, quien se levante con Siria se levantará por todos los tiempos.